Hace exactamente un año, un 20 de agosto del 2024, el juez de instrucción número 4 de Apóstoles, Miguel Faría, libraba una orden de detención y desafuero para los hermanos Quisca. El desafuero para Germán y la detención para ambos. Hace exactamente un año esta noticia explotaba muy fuerte en Misiones. Doctor Faría, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primera vez que hablamos. Justamente es la primera vez porque en su momento traté de preservar la investigación y Sí. cualquier, digamos, comentario a veces podría, digamos, llevar a que, digamos, me recusen o... Un 20 de agosto, ¿a qué hora firmaste la resolución? Fue tarde. Tarde. Sí. Digamos, estuvimos todo el día trabajando con el equipo de trabajo y bueno, lo que pasa que se dio las circunstancias de que ese día a las 14 horas había recibido el requerimiento por parte de la fiscal, de la agente fiscal Barronis, quien amplió el requerimiento y solicitó la detención de Germán Quisca y de Sebastián. Sí. Yo recuerdo perfectamente, recordamos todos, que inicialmente el primer allanamiento había sido en la casa del padre de los Quisca, ¿no? Claro. Se hablaba mucho del padre primero, en febrero, fue en febrero del año pasado. El 28 de febrero. 28 de febrero. Claro, primero recibimos un exhorto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 8 objetivos. 8 objetivos eran 4 en provincia de Buenos Aires, 2 en Cava, 1 en Tucumán y el segundo objetivo era Apóstoles. Sí. Ahí nosotros, la coordinación se llevó a cabo a través del personal policial que fue designado y se armó un grupo para coordinar que sea simultáneo a las 3 de la mañana y eso llevó a que, como se trataba de un exhorto, claro, había que sincronizar, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, eso es importante decirlo. Los allanamientos tienen que ser todos el mismo día y a la misma hora. Claro, simultáneos. En simultáneo. Sí. 3 de la mañana. 3 de la mañana estaba fijada la hora. 3 de la mañana en Misiones, 3 de la mañana en Tucumán, 3 de la mañana en Buenos Aires, así. Y en Cava, exactamente. Sí. Bueno, y a partir de lo que encontraron en la casa del padre de los Quisca, a partir de eso empezó a aparecer... Claro, en un primer momento... Aparecieron los hijos. Claro, en un primer momento esta causa estaba radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un juez penal y de faltas era el que estaba entendiendo la causa. Luego, el 26 de abril, eso fue el 28, el 26 de abril, esta persona se inhibe y remite las actuaciones digitalmente y ahí es que nosotros empezamos justo en ese momento yo estaba de licencia, pero después el 31 se fijó fecha de apertura del material que había sido secuestrado. Sí. Y bueno, en el caso de Germán, ahora vamos a ver por ahí, tenemos una foto de lo que fue tu resolución, pedías el desafuero, porque claro, porque no lo podías detener. Digamos. Por supuesto, cualquier medida de coerción, de acuerdo al artículo 198 del Código de Procedimiento Penal de la provincia, los diputados y los funcionarios sujetos a juicio político, hay que proceder al desafuero previamente para ordenar lo que yo someterlo a juicio. Entonces solicité el desafuero, había muchos elementos de prueba, había indicios vehementes, había 603 archivos que contenían material de abuso sexual infantil y eso, por supuesto, me llevó a tomar esa decisión. La sociedad apostoleña, misionera, argentina quedó sin palabras. Era una sorpresa e indignación tras otra a partir de lo que a través de los medios de comunicación se podía contar, mostrar no, porque claramente estamos hablando de menores, pero de lo que se contaba, de lo que se relataba. Yo sé que ustedes están acostumbrados en la justicia, a enfrentarse a casos que son muy difíciles, pero mi pregunta es, ¿se sorprendió ante semejante evidencia? La verdad que había mucha evidencia, llamó mucho la atención, la verdad que una causa, si bien el Código
Penal fue modificado, incorporado esta figura en el año 2014, pero era novedoso todo lo que tenga que ver con los medios internet, medios informáticos, el grooming. Entonces eso, por supuesto, más aún el contenido de ese material de abuso sexual infantil, que era bastante fuerte. Era fuerte, ¿no? Era fuerte, fuerte. ¿Vos te iba a pensar, ¿vos estás acostumbrado como juez a ver eso o no? No. Y en ese caso, o uno no se acostumbra a eso. Lo que pasa que yo siempre digo, en este caso sonó una alarma, que no es solamente el material que está siendo distribuido o el material que está siendo facilitado, sino que detrás de eso hay un abuso sexual de niños. Ahí está. Esto es lo más grave. La dimensión es esa, la dimensión grave es esa. Claro. Ahí es donde hay que tomar conciencia. Dice, no, distribuía solamente uno. No. Para que se corte con esto, para que no haya tráfico de imágenes, primero tiene que, el tráfico de imágenes hace que exista el abuso de niños. Sí, está muy bueno ese punto, está buenísimo, porque es cierto, hay niños y niñas humillados, vejados, violentados, tal vez secuestrados, tal vez torturados. Por supuesto, inclusive en el caso de zoofilia, o sea, niños que son obligados a tener cierto tipo de contacto sexual con animales, cosa que eso estaba en ese material. Estaba pensando cuánto se avanzó. Me parece que ese caso fue un punto bisagra. No sé cuál es tu idea. Yo creo que sí. En la historia penal de la provincia, ¿no? Yo creo que sí, porque bueno, siempre se habló de que acá había una cuestión política, de que nunca ha habido una... Persecución política, dijeron ellos. Sí, persecución. Nunca hubo una persecución política. El material probatorio era contundente, era abrumador. O sea, me acuerdo que cuando hicimos el análisis de los datos en la SAIC, todas las personas quedaron consternadas de lo que veíamos y bueno, fue... por supuesto que en la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas se llevó una tarea titánica porque era mucho material se tuvo que analizar y sobre todo en poco tiempo. Sí. Primero, ese primer allanamiento teníamos notebook, una PC y luego en el segundo que yo llevo a cabo, o sea, cuando yo recibo el informe, dispongo el día 5, recibo el informe de la SAIC, porque ya... sí. No, está bien, te estaba escuchando. Te quiero sacar un segundo, si me permitís, de tu rol de juez, porque antes que juez sos hombre de familia, una persona que vive en Apóstoles, entre nosotros, en una sociedad apostoleña que imagino se habrá visto hasta dividida, digamos, en esta situación, porque viste, hay amigos con pinches, ¿no? No, pero en general la gente estaba, digamos, muy escandalizada por todos esa información que estaba circulando. Pero hasta ese momento la pedofilia o el abuso sexual infantil era una cosa que estaba más o menos, que le pasaba a otros, ¿no? Que estaba más o menos lejana. Lo de Apóstoles demostró que en realidad los pedófilos están conviviendo entre nosotros. Totalmente. Yo lo que analizo, últimamente los padres tenemos la posibilidad, siempre hay, digamos, justamente el pedófilo se enmascara detrás de una figura de niño, de una figura de una niña, varón, mujer, y es ahí donde puede acceder a esos niños pidiéndole fotos íntimas. Por eso es importante el control parental. Hay muchas de estas aplicaciones de juegos, que es donde los más pequeños recurren. Ejercer el control de los hijos,
a través de estas aplicaciones que permiten el control parental. De esa manera uno puede evitar que avance esto o si existe, que se termine. ¿Cuánto ha avanzado en tan poco tiempo? Y es una pregunta, ¿no? El sistema judicial o el recurso judicial de la provincia en todos estos meses. Ahora tenemos, por ejemplo, una fiscalía de cibercrimen que antes no teníamos, ¿no? Por supuesto que esto ha permitido también, con la fiscalía especializada, esos temas ser analizados especialmente por personas que están formadas, que ya se formaron, pero a su vez van a atender a la especialización, y cualquier especialista tiene más herramientas como para poder resolver mejor los casos. Apóstoles es una ciudad pequeña, por más que vos seas juez, sos un vecino de Apóstoles. Quiero preguntarte si en aquellos días, ¿cuál era la actitud de los vecinos de Apóstoles? ¿Querían colaborar, te contaban cosas, había...? Una familia, esta familia Quisca es una familia muy conocida, Sí, sí. Son dueños de una pizzería que tiene su trayectoria, y bueno, en las localidades pequeñas, la gente que determinado núcleo social se conocen todos. A veces es más difícil la investigación justamente por eso. Se conocen todos y como que nadie quiere compromiso, nadie evita a veces brindar información, y es lo que normalmente ocurre en las comunidades pequeñas. Pero si bien lo que yo pude con el equipo de trabajo, que trabajamos mucho, por ejemplo, en el caso de que el día que el 20 de agosto, yo ordené la detención previo desafuero, se remitió a la Cámara de Diputados a los fines de proceder al desafuero previo a la detención. Llevado a cabo el desafuero por la Cámara de Diputados, ahí directamente libré la orden de detención, y estas personas no estaban en sus domicilios. Se habían ido, se habían profugado. Exacto. Sí, Julieta. Doctor, es la primera vez, usted hablaba recién de material, claramente un material demasiado fuerte, demasiado abrumador, demasiado todo. ¿Es la primera vez que se encuentra con semejante evidencia? Usted sabe que yo, a lo largo de toda la investigación que seguimos, por supuesto, de los medios del caso Quisca, siempre me preguntaban lo mismo, y aprovecho para preguntarle, ¿cómo se hace? Digo, más allá de su rol de juez, del profesionalismo, del compromiso, como decía Gustavo recién, uno es humano, digamos, ¿cómo se hace para volver a la casa, mirar a la familia, tratar de dormir? Yo recuerdo que en la comisión que se encargó en la Cámara de Diputados del desafuero de Germán Quisca, hubo un diputado que requirió asistencia psicológica. Ese nivel de material abrumador existía. Son dos las preguntas. En principio, si es la primera vez que se encuentra con semejante material, y después, bueno, ¿cómo hizo para seguir con tanta evidencia? Yo hace 33 años que trabajo en el Poder Judicial. Fui secretario 12 años, fui defensor oficial 3 años y medio, y hace 18 años que soy juez. Por supuesto que es difícil porque nadie puede separar su subjetividad de la objetividad que debemos tener los jueces al momento de resolver. Pero hay que, digamos, en cierta manera, como decimos vulgarmente, ponerle paño frío y tratar de que eso no te influya directamente en tu vida. De lo contrario, uno debería alejarse de la función, pero bueno, es una constante, porque si bien, digamos, nosotros los jueces de la justicia provincial entendemos en todas las causas, salvo las leyes especiales que están, digamos, que entiende la justicia federal, pero la mayoría de los delitos comunes está a cargo de la justicia provincial. Los homicidios, las violaciones. Por ejemplo, en el caso de las cámaras Gesell, yo soy uno de los jueces que va a todas las cámaras Gesell,
porque me parece tan importante escuchar al niño, ver sus reacciones. En muchos casos ocurrió que el niño, con el afán, inclusive siendo víctima de abuso, con el afán de proteger a su padre o a una persona, al concubino de su madre, a veces decían que no le habían hecho nada, que apenas le habían tocado. Directamente yo disponía, a veces hubo varios casos en donde siempre disponemos la revisación médica, y aparecía que esa niña, niños de corta edad, siendo abusados no solo vaginalmente, sino analmente. Buena parte del debate, del juicio, lo que se discutía era sobre dispositivos, se discutía sobre tecnología, ¿no? Lo cual revela también, me parece claramente, la importancia del uso de la tecnología, del manejo de la tecnología y de la capacitación en tecnología para poder investigar este tipo de delitos. Pero tenemos que acomodarnos a los avances que está teniendo justamente Internet y toda la tecnología vinculada a la informática y a los celulares. Uno ve ahora un celular y es una computadora. O sea, tiene tantas cosas que... Claro, yo sé que tal vez no puedas responderme esto, pero necesito hacer esta pregunta. Esta pregunta. Porque bien lo dijiste al principio, detrás de cada imagen, de cada video, de cada chat, hay un chico, un niño, una criatura abusada, tal vez secuestrada, humillada, violada. Es muy difícil llegar a esa historia, saber dónde están esos niños, qué pasó con esos niños. Mirá lo que te pregunto, ¿no? Porque acá lo que tenemos es el último eslabón, estos dos degenerados. En su momento, yo quiero aclarar que la investigación se hizo acá en Misiones. Nosotros lo único que recibimos de Buenos Aires fueron unos reportes que venían a través de Missing Children. Pero todo el trabajo de análisis de los datos se hizo en Misiones y se hizo en la SAIC por orden mía. Es decir que, digamos, es una investigación súper compleja y bueno... Pero no sé si se entiende la pregunta, si es muy difícil llegar a saber qué pasó con esos niños, digo. Claro, no dejo de pensar en esos chicos. Y se me fue un poquito lo que me habías preguntado, pero hay un programa que una de esas organizaciones que persiguen justamente este abuso de niños, yo estuve viendo la posibilidad, el Clearview, que a través utilizan todas las redes sociales, a nivel mundial, para poder ubicar a las víctimas. Ahí está, esa era la pregunta. Clearview se llama, es un programa que está a disposición, que se puede comprar, es muy caro, pero esa es la posibilidad de poder llegar a individualizar las víctimas. A individualizar, a encontrar esos niños, esas niñas, dónde están, dónde estuvieron. Claro, se utiliza todo. ¿Dónde son? ¿De qué países? Claro, digamos. Todos. Por ejemplo, a veces aparecía bien uno de los videos que venía de Rusia, por ejemplo, porque estaba escrito en ruso. Está bien. Una de las cosas que aprendimos hace un año, y fue gracias a vos, porque me acuerdo que un día me lo explicaste por teléfono, no hay que hablar de pornografía. Esto no es pornografía. Pues la pornografía es un género. Implica un consentimiento, la pornografía. Bueno, que hay gente que le gusta, gente que no le gusta, pero no es ningún delito. La pornografía no es ningún delito. Te puede gustar o no, pero no es un delito. Esto es peor, digamos. Esto es abuso. Niños en estado de vulnerabilidad. Ahí está. No es pornografía. Esto es vulnerabilidad de niños que, por supuesto, es lo más aberrante que uno puede ver. Porque... Bien. Queríamos realmente no solamente recordar, porque es mucho más que recordar, esto es conciencia, esto es tomar conciencia de una realidad atroz a la que estamos expuestos, así que doblemente gracias por tu presencia y tu recuerdo. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias por poder aclarar y contar. Y contar. Hacemos una pequeña...